Hola, buenas noches otra vez. Ahora, como parte de este análisis que estamos empezando a hacer de la sabiduría de la Kabbalah, vamos a hablar de un punto crítico en la sabiduría de la Kabbalah. ¿Y por qué les digo que es crítico? Porque la profundidad del estudio de los deseos en el ser humano es lo que nos va a dar el punto de partida para el camino espiritual. No hay otra forma de ver el camino espiritual. No existe otra forma, salvo estudiar profundamente y discernir correctamente en nuestra interioridad el asunto de los deseos, por un objetivo muy, pero que muy claro: sentirnos profundamente unificados uno con el otro. Aparentemente, deseos interiores y unificación no tiene o no tendría nada que ver desde el punto de vista de la materialidad. Pero desde el punto de vista de la espiritualidad, son dos conceptos íntimamente ligados, íntimamente relacionados. Y esto lo vamos a descubrir más adelante. Sin embargo, ahora abriremos el concepto de deseos. Quiero decirles que en la sabiduría de la Kabbalah, el concepto y el estudio de los deseos son tomos y tomos y tomos de literatura de viejos cabalistas. Por eso es que aquí el maestro parte prácticamente de este concepto. El saber qué es esto de los deseos, el saber qué implica que nuestros deseos estén presentes y han estado presentes en el desarrollo de la humanidad desde hace miles y miles de años. Así que desarrollemos ahora mismo el concepto básico de lo que significa deseos, porque más adelante es un concepto que vamos a profundizar personalmente a través de los estudios con nuestros amigos y de los estudios con el maestro. Venga, para esto les voy a empezar a leer lo que el maestro Lightman nos habla acerca de eso. Punto número 2, deseos, el motor del cambio. E inicia con un fragmento del Rabbi Yehuda Ashlag en un trabajo que hizo que tituló La Paz, que quizás lo vayamos a ver allá adelante cuando ya estemos habilitados y alguien haya deseado seguir adelante por este camino. Dice así: es totalmente imposible realizar el más mínimo movimiento sin alguna motivación. O sea, sin la posibilidad de beneficiarse de alguna forma. Rabbi Yehuda Ashlag en el artículo La Paz. El maestro Lightman sigue adelante diciendo: los deseos no surgen de la nada, se elaboran inconscientemente en nuestro interior y surgen solamente cuando llegan a ser algo definido. ¿Qué significa que llegan a ser algo definido? Es como cuando nosotros deseamos una pizza y dice:
quiero pizza. Y antes de eso, los deseos o no son percibidos, o al menos sentidos como una inquietud general. Todos nosotros, todos sin excepción, hemos experimentado ese sentido de querer algo, pero no saber exactamente qué es muchas veces. ¿Qué quiere decir esto de que a veces no sabemos exactamente qué es? Los cabalistas dicen que esto de no saber exactamente qué es un deseo que no ha madurado. Platón dijo una vez, la necesidad es la madre de la invención. Y estaba en lo cierto. De forma similar, la sabiduría de la Kabbalah nos enseña que la única forma en la que podemos aprender algo es sin más ni más. Lo puedes discernir completamente, pero vas a llegar a esta conclusión. Es primeramente queriéndolo hacer. Punto. Teniendo el deseo de hacerlo. Es una fórmula muy simple. Cuando queremos algo, hacemos lo necesario para conseguirlo. Sacamos el tiempo, acumulamos energía, desarrollamos las habilidades necesarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto significa que a través del estudio del hombre en todos los tiempos, en todas las sociedades, en todo momento, el motor del cambio es el deseo. Y antes de hacer alguna opinión, piensa profundamente en esto. Lo único en común denominador que tenemos respecto del cambio es el desear hacer un cambio. Y de ahí parte todo. La forma en que se desenvuelven nuestros deseos, dice el Rab, define y determina toda la historia de la humanidad. A medida que estos se desarrollan, incitan a la gente a estudiar su medio ambiente, de forma que puedan colmar sus deseos, como sucedió allá en Babel. Así empezó todo. Y a diferencia de los minerales, de las plantas y los animales, la gente se desarrolla en base a esto constantemente. En cada generación y en cada persona, los deseos se vuelven más y más fuertes. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Qué significa que los deseos se vuelvan más fuertes? Bueno, que los deseos se diversifican. Primero, en mucha cantidad hay deseos para todos, pero también pasa una característica muy importante. Los deseos van creciendo en calidad. Es decir, un deseo, conforme pasa el tiempo, en la historia de la humanidad se hace más fuerte. Es decir, hay una mayor capacidad de un deseo de recibir placer.
Esta es una característica que no solamente pasa a través de las sociedades, sino que es el reflejo de lo que sucede en el cuerpo humano de cualquier persona. Su deseo de recibir placer es mayor, por lo tanto su deseo crece constantemente. Y hay otras características más que más adelante vamos a renombrar y a destacar en esto. Luego, hablando de esto, el Rav Lightman vuelve a interponer un fragmento también del artículo de La Paz del Rabbi Yehuda Shlak que dice: cuando una persona mueve su mano de la silla a la mesa, le parece que al poner la mano sobre la mesa recibirá mayor placer. De no pensar así, la persona dejaría su mano en la silla por el resto de su vida, sin moverla siquiera un centímetro. Ya ni hablar de un mayor esfuerzo, por supuesto. El motor del cambio, destaca el Rab nuevamente, el motor del cambio, el deseo, está hecho de 5 niveles. Esta es una característica muy importante dentro del análisis de los deseos en la sabiduría de la Kabbalah, en la sabiduría de la recepción correcta del placer. Está hecho de 5 niveles, de 0 a 4. Y los cabalistas a lo largo de la historia se refieren a este motor del cambio, como el deseo de recibir placer en el hombre. Recibir placer, el deseo de recibir placer. Y esto es una cualidad enorme dentro del hombre. Y ya más adelante vamos a saber por qué es una cualidad. Y ya más adelante vamos a saber que esto es la materia prima de la que está hecha cualquier hombre, cualquier mujer. Vaya, está hecho de esta materia el ser humano. O también se conoce como el deseo de recibir. Sí, en los comienzos de la Kabbalah, hace aproximadamente 5,000 años, el deseo de recibir estaba en un nivel, digamos, 0. Hoy, como podemos ya discernirlo por la característica de los deseos, estamos en el nivel 4, el deseo más intenso, el nivel más intenso de querer recibir placer. ¿De dónde? De todo lo que sea posible. Pero en aquellos tempranos días en los que el deseo de recibir estaba en el nivel 0, pues los deseos no eran suficientemente fuertes para separarnos de la naturaleza y para separarnos los unos de los otros. Y esto es muy importante. Los unos de los otros. En aquellos días, esta unidad con la naturaleza que hoy en día muchos de nosotros pagamos por reaprender en clases de meditación, y seamos directos y afrontémoslo, no siempre con éxito. Era la forma más natural de la vida. La gente no se conocía de otra forma. Incluso no se imaginaban que pudieran estar separados de la naturaleza. Ni siquiera lo deseaban. En realidad,
En esos días, la comunicación de la humanidad con la naturaleza y unos con otros discurría con tanta fluidez que muchísimas de las veces las palabras no eran necesarias. Y sin exagerar. Y en su lugar la gente se comunicaba mediante el pensamiento. Algo muy parecido, dice el Rab, o muy similar a la telepatía. Era un tiempo de unidad. Y la humanidad por completo era una sola nación. La Torre de Babel, ¿recuerdan? Bueno, pero entonces ocurrió un cambio. Los deseos de la gente empezaron a crecer y llegaron a ser más egoístas. ¿Qué significa que llegaron a ser más egoístas? Y esto es muy importante. Llegaron a ser mayores los deseos de recibir placer. A esto nos referimos cuando decimos egoístas. Empezaron a crecer. Las personas comenzaron a querer cambiar la naturaleza y a usarla para ellos mismos, en lugar de querer adaptarse a esta. Quisieron y empezaron a cambiarla para sus propias necesidades. Llegaron a distanciarse de la naturaleza y por consiguiente a separarse y alienarse entre sí. Pero hoy, muchos siglos después, estamos descubriendo que esto no fue una buena idea. Simplemente no funciona. Es más, desde esta división hemos estado confrontando a la naturaleza. En lugar de corregir el incremento del deseo de recibir o egoísmo para permanecer en unión con la naturaleza. Y hemos construido le llama el Rab un escudo mecánico y tecnológico que, entre comillas, yo pondría, pero no lo pone aquí el Rab, que asegura nuestra protegida existencia de los elementos naturales. ¿Qué significa esto? Esto significa, sin embargo, que seamos conscientes o no seamos conscientes, estamos en realidad tratando de controlar la naturaleza y tomar el asiento del conductor. Y ya hasta pensamos, estas son palabras mías, y hasta pensamos que eso es lo legal, lo legítimo, lo magnífico para nosotros. Validamos el ser controladores. Hoy en día sigo leyendo, mucha gente se está cansando de la ruptura de las promesas tecnológicas, de riqueza, de salud y lo más importante, de un mañana seguro. Muy pocos han logrado todo eso hoy en día, pero muy pocos. E incluso no pueden afirmar que tendrán lo mismo mañana estas personas. Pero el beneficio de este estado es que nos está forzando a reexaminar nuestra dirección y hacernos una pregunta muy importante. ¿Es posible que estemos equivocando el camino?
Hemos estado sufriendo tanto dolor y tanta desesperación y tantas guerras y tantas crisis y tanta manipulación y mentira. ¿No será que estemos equivocando el camino? Sigo leyendo, particularmente hoy, en la medida en que reconocemos la crisis y el punto muerto que enfrentamos, podemos admitir abiertamente que el camino que hemos escogido es un callejón sin salida. En lugar de compensar nuestro egoísta distanciamiento de la naturaleza, escogiendo la tecnología, deberíamos haber cambiado esto por el altruismo y consecuentemente por la unidad con la naturaleza. En la sabiduría de la Kabbalah o en la sabiduría de la recepción correcta, hay un término que se utiliza para este cambio hacia el altruismo, es decir, para este cambio de mis deseos egoístas a mis deseos altruistas. Y este término es el tikkun, que significa corrección. Y esto es el tikkun, la transformación de nuestros deseos con un apegado y fuerte y persistente deseo de recibir para mí, hacia un deseo por el otorgamiento, por el altruismo. Percatarnos de nuestro alejamiento de la naturaleza significa que reconozcamos la división que aconteció entre nosotros, entre los seres humanos, hace 5,000 años. Y esta situación que hemos repasado y de la cual nos dicen los viejos cabalistas en la sabiduría de la Kabbalah, no es más que reconocer en nosotros un estado que nos ha mantenido en sufrimiento y en dolor. Este estado es llamado reconocimiento del mal, es decir, de veras en nosotros reconocer que este nivel de deseo de recibir placer a costa de lo que fuera nos ha llevado a situaciones no beneficiosas finalmente. Este reconocimiento del mal es como un diagnóstico que hacemos respecto de nosotros mismos y donde estamos reconociendo que esto que hemos hecho en nuestra vida o a lo largo de la vida del ser humano no es lo mejor que hemos hecho. Hay muchas situaciones fuera de control, hay muchas situaciones fuera del beneficio y al contrario nos ha causado dolor y sufrimiento. Así que esta situación hay que profundizarla para reconocernos qué hemos hecho a lo largo de la historia e inclusive qué estoy haciendo ahora en esta vida y en este mundo moderno de la cual soy protagonista. Debemos profundizar en los deseos bajo un sistema, bajo un método establecido. Y este método y este sistema lo tiene establecido la sabiduría de la Kabbalah desde hace miles de años.
Y créanme, solamente les sugiero que vean, que vengan y vean. Y si no, pues no, seguiremos cada quien su camino. Pero les sugiero que vean, que vengan y vean por ustedes mismos la eficacia de este método, de este sistema que nos propone la sabiduría de la Cábala. Bueno, yo creo que con esto vamos a dejarle ahí y la próxima charla hablaremos de un aspecto que va íntimamente ligado a esto de los deseos. ¿Qué sucedió con esto del fraccionar el alma? ¿Y qué pasó con esa alma? ¿Qué es la génesis de nuestro nacimiento? La génesis del género humano. Bueno, pero esto ya lo hablaremos después y continuaremos con estos conceptos básicos. Ya más adelante podríamos organizar una serie de charlas mucho más profundas que ya entran, por supuesto, al tema de la Kabbalah como tal, pero será motivo de otras pláticas. Bueno, muchas gracias y nos vemos para el siguiente tema, fraccionando el alma. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.